tardes a todas. La verdad es que es una bendición el poder volvernos a encontrar para seguir con estos estudios de doctrina bíblica, y ya estamos llegando casi a su fin. Pero bueno, hoy vamos a ocuparnos de una doctrina también muy importante. Si os acordáis, en las primeras semanas estuvimos viendo la doctrina de la Trinidad y conocíamos a ese único y Dios verdadero, pero que existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vamos a conocer hoy los dones que cada una de estas tres personas nos otorga. Vamos a conocer los dones del Espíritu, los ministerios del Hijo y las operaciones de Dios. Y esto lo encontramos en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 12. Y voy a leer en los versículos 4 y 6, donde nos dice: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Como aquí vemos, al Espíritu se le atribuyen los dones, a el Hijo los ministerios y a Dios las operaciones. Así que vamos a verlos en este mismo orden. En primer lugar, vamos a ver los dones del Espíritu. ¿Qué son los dones del Espíritu? Pues son capacidades o habilidades sobrenaturales que el Espíritu da a los creyentes con un propósito. Todo lo que Dios hace o da tiene un propósito, y es la edificación de los creyentes y la salvación de los inconversos. Mirad la lista de estos dones. La encontramos en el mismo capítulo 12 de Primera de Corintios, en los versículos del 8 a 10, nos da el listado. Es un total de 9 dones, los cuales son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el don de fe, dones de sanidades, de hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, géneros de lengua, interpretación de lenguas. Y cada uno de estos 9 dones los podemos agrupar en 3 grupos diferentes, los cuales son los dones de revelación, los dones de poder y los dones de expresión. Los dones de revelación son aquellos que nos imparten un poder especial para saber, para conocer en forma sobrenatural. Y estos dones son palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Después, el segundo grupo son los dones de poder. Estos dones son los que imparten poder para actuar de forma sobrenatural, y son el don de fe, el don de hacer milagros y los dones de sanidades. Y en tercer lugar, el tercer grupo son los dones de expresión. Son aquellos que nos facultan de un poder especial para hablar en forma sobrenatural, y son el don de profecía, el don de género de lenguas y la interpretación de lengua. Es importante conocer cada uno de estos dones, y así nos lo dice la palabra en Primera de Corintios 12, donde hemos leído, donde se encuentran los dones de la divinidad. En el primer versículo nos dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Qué importante es el conocer bien cuáles son los dones, qué es cada uno de esos dones y cómo ejercer esos dones para no cometer errores, porque los dones mal interpretados, los dones mal utilizados pueden hacer daño a la Iglesia. Por eso es importante el conocimiento de estos. Entonces vamos a dar una explicación breve, pero clara, acerca de cada uno de estos. Ya os digo, lo haremos de manera breve, porque el tiempo si no se nos iría de las manos, pero sí lo más importante. Vamos a comenzar con los de revelación, y el primero es el don de palabra de ciencia. ¿Qué es este don? Pues mirad, la palabra de ciencia es la expresión de hechos que solamente pueden ser conocidos bajo la revelación divina. Dios tiene el conocimiento de todas las cosas, pero Él otorga parte de este conocimiento a una persona en particular, en un momento particular, con un propósito.
Mirad, lo vamos a entender mucho mejor con un ejemplo. Hay un ejemplo muy claro en la palabra y es el que encontramos con Natán. Cuando David comete el pecado con Betsabé, solamente David y Betsabé sabían lo que había ocurrido, pero Dios, conocedor de todas las cosas, le revela a Natán lo que había pasado para que él vaya a hablar con David y lo lleve de esta manera al arrepentimiento. Entonces vemos como este don siempre tiene un propósito, como todos, muy particular. El siguiente es el de palabra de sabiduría. Este es, si la ciencia da conocimiento, la sabiduría pone este conocimiento en acción. La ciencia por sí sola podría ser inoperante, el conocer algo, pero la sabiduría faculta a que este conocimiento se realice de una manera correcta. Volvemos al ejemplo de Natán y David. Mira, Natán no va delante de David y le dice: Dios me ha mostrado que tú has cometido este pecado, sino que él, mediante una historia que le cuenta, hace que David se identifique con ella y con esto es llevado al arrepentimiento. Podéis encontrar esta historia en 2 de Samuel, capítulo 12, aquel hombre rico que tenía de todo, un gran ganado, mientras que el pobre solo tenía una corderita, y por no sacrificar el rico cuando tiene invitados nada de lo suyo, toma la corderita de aquel que no tenía nada. Cuando David escucha esta historia se enfurece diciendo: este hombre merece la muerte, y Natán le dice: este hombre eres tú. Así pues vemos como la palabra de ciencia unida a la palabra de sabiduría cumple el propósito a la cual es llamada. El tercer don de este grupo de revelación es el de discernimiento de espíritu. Y el discernimiento imparte un conocimiento sobrenatural acerca de la naturaleza de los espíritus, sean espíritus buenos o espíritus malos. Capacita para juzgar acciones o expresiones. El ejemplo lo tendríamos cuando una persona está poseída, el conocer realmente si es una posesión diabólica o por lo contrario pudiera ser cualquier otra cosa como una enfermedad mental. El detectar en la iglesia falsa espiritualidad, o el conocer si un don viene de parte o no de Dios. Vamos entonces ahora al segundo grupo, y son el de los dones de poder. El primero, el don de fe. Mirad, esta fe no es la fe que salva, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No es esta fe a la que se refiere, tampoco a la fe que todo creyente necesitamos en nuestro caminar diario, sino que es una fe especial, una fe que ordena y sucede. Un ejemplo claro lo podemos ver en Josué, cuando está en esa batalla y para que el día se alargue, ordena: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y esto sucede inmediatamente. También esta fe podría poner como ejemplo cuando con el discernimiento de espíritu se detecta una posesión y es esta palabra de fe la que ordena que este espíritu inmundo salga de la persona. El siguiente, operaciones de milagros. Estos facultan para ejecutar hechos prodigiosos. La Biblia la tenemos llena de milagros. En el Antiguo Testamento podemos ver en Moisés todos los milagros que él hizo en el desierto. Jesús, cuando convirtió el agua en vino, cuando multiplicó los panes y los peces. Vemos en Hechos 8:13, leemos como Simón dice que viendo todos los milagros y prodigios que hacía Felipe, quedó atónito. Y aun el mismo Jesús a sus discípulos, en Juan 14:12, dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, mayores que yo las hará. Así que el don de hacer milagros es uno de los dones de poder. Y el tercer don de los del grupo de poder son los dones de sanidades. Y estos dones administran salud a los enfermos. Tenemos en la Biblia montones de ejemplos de dones de sanidad: ciegos, cojos,
paralíticos, leprosos. Dios utilizó a hombres para sanar y Dios también utiliza hoy a hombres y mujeres para poder, por medio de la oración y del don que Dios les da, el administrar salud a los enfermos. Y vamos al tercer grupo, los dones de expresión. Mirad, el primero es el don de profecía. Mediante este don se administra a la Iglesia consuelo, edificación o exhortación. Y esto nos lo dice claramente en 1 Corintios capítulo 14, el versículo 3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Mirad, cuidado con las profecías, hacer un buen uso de los dones espirituales. Las profecías nos dice claramente cuál es el propósito: edificar a la Iglesia, consolar a la Iglesia o exhortar a la Iglesia. Y exhortar no es siempre, a veces pensamos exhortar es meter grandes broncas, sino que exhortar es convencer o animar a otros a través de las palabras para que hagan o dejen de hacer algo. Entonces, utilicemos bien los dones del Espíritu, porque es una gran responsabilidad la que tenemos al ejercerlos. El segundo del tercer grupo es el géneros de lenguas, y esto es hablar en un idioma jamás aprendido. Las palabras no fluyen del intelecto, sino que fluyen directamente del espíritu. Hay dos tipos de idioma en los géneros de lengua: las lenguas angélicas y las lenguas humanas. Las angélicas son aquellas que no están en ningún idioma existente, y las humanas son aquellas que existen, pero que el que las habla no las ha aprendido. Una persona que no conoce el alemán y de pronto da un mensaje en este idioma sin ser conocedor de él. Al mismo tiempo, hay dos tipos de mensajes en las lenguas. Uno es el de alabanza a Dios y el otro es el mensaje que Dios quiere dar a la Iglesia. Cuando uno habla en lengua como alabanza a Dios, este don, este hablar lo tiene que ejecutar, lo tiene que realizar en su casa a nivel particular. Mirad, en 1 Corintios 14:12 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Es este don que cuando tú empiezas a alabar al Señor, habiendo recibido el bautismo del Espíritu Santo y te faltan palabras y de pronto empiezas a hablar en lenguas, pero no tienen una interpretación, sino que son simplemente, como aquí nos dice, misterios. Solamente el Espíritu de Dios conoce. Estas, como digo, deben realizarse a solas. En la Iglesia las que se deben realizar son las que tienen mensaje, y así nos lo dice 1 Corintios 14:5. Dice así que quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la Iglesia reciba edificación. Cuando uno habla en lenguas en la Iglesia, tiene que haber interpretación para que la Iglesia sea edificada. De la otra manera, quedaría simplemente en una alabanza en lenguas, y esto es lo que nos va a llevar al siguiente punto, que es el siguiente don, el de interpretación de lenguas, y este es el que hace que las lenguas pronunciadas sean comprendidas por los demás. Mirad, en 1 Corintios, seguimos el capítulo 14, versículos 13 y 12, dice: por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Así que vemos lo importante que es la regulación de los dones, el utilizar bien los dones, y para ello es que la Biblia, os animo a que leáis el capítulo 14 de Corintios, de 1 de Corintios, donde nos marca todas las pautas
que nos muestran la forma en la cual los dones deben de ser ejecutados en la Iglesia, dentro de un orden, dentro de, como tienen un propósito, tiene que haber un orden para que la Iglesia reciba edificación y no quede sin fruto. Vamos entonces a ver la relación que hay entre los dones. Como hemos visto ya, algunos de los dones pueden actuar solos, pero hay otros que tienen que ir conjuntamente. Por ejemplo, lo hemos visto, el don de palabra de ciencia va acompañado del don de palabra de sabiduría. El don de géneros de lenguas tiene que ir acompañado del don de interpretación de lenguas. El don de discernimiento de espíritu en ocasiones tiene que ir acompañado del don de fe. Y esta es la manera en la que Dios nos indica cómo tienen que ser ejercidos los dones. Vamos entonces a ver ahora los ministerios del Hijo. La lista de estos y el propósito que tienen lo encontramos en el libro de Efesios, en el capítulo 4 y en los versículos 11 y 12, donde leemos: y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vemos en primer lugar la lista. Aquí tenemos 4 dones: apóstol, profeta, evangelista y pastores maestros. ¿Y cuál es el propósito de estos dones? Pues son ministerios que Dios ha dado a hombres para edificar a la Iglesia. O sea que son en realidad dones que Dios ha dado a la Iglesia por medio de hombres que tienen este ministerio especial. Vamos a la explicación. En primer lugar, apóstoles. Apóstol significa enviado y es alguien enviado por otro con una misión especial. En la Biblia encontramos 3 grupos. El primer apóstol, los apóstoles del Cordero y los apóstoles del Espíritu Santo. El primer apóstol, ¿quién es? Es Jesucristo. Él fue el primero. En Hebreos 3:1 leemos: por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Él fue el primer apóstol, fue enviado por Dios y lo hizo con una misión especial. En primer lugar, la salvación para todos y en segundo lugar, el levantamiento de la Iglesia. El segundo grupo son los apóstoles del Cordero y estos son los 12 discípulos. En Lucas 6, del 12 al 16, vemos este pasaje y voy a leer el versículo 13, donde dice: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Vemos cómo Jesús escoge a 12 hombres con un propósito particular. Este propósito es que continúen la obra que él había empezado. Y seguido de este versículo vemos el nombramiento de cada uno de ellos. Y por último, los apóstoles del Espíritu Santo. Y estos son, pues después de los 12 apóstoles, todos los demás que encontramos en la palabra de Dios o los que a día de hoy puedan tener este ministerio dado por Cristo. Tenemos, por ejemplo, a Pablo, a Bernabé, a Silvano, a Timoteo, todos estos apóstoles del Espíritu. En segundo lugar, vamos a ver los profetas. ¿Qué es un profeta? Un profeta es un hombre de visión. Un profeta es aquel que recibe la revelación de Dios y lo envía, esa revelación, ese mensaje lo da al pueblo de Dios con un propósito particular. Es el que detecta si hay problemas en la iglesia, es el que
porta terapias restauradoras para sanar la iglesia y es el que guarda la estabilidad de la iglesia. Vamos a ver las características que un profeta tiene y las destacaríamos con 5 puntos. El primero, en ellos actúan los dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu. En segundo lugar, ellos pueden señalar o separar personas para el ministerio. En tercer lugar, muestran cosas desconocidas y cosas difíciles de ver. En cuarto lugar, guía a la iglesia a través de situaciones difíciles, de situaciones peligrosas, como la falsa espiritualidad, como el fanatismo, como si el pecado que puede haber oculto o guardado en secreto. El profeta lo detecta, aporta, como decía antes, esa terapia restauradora para guardar la unidad y la salud dentro de la iglesia. Y en quinto lugar, son hombres de aliento, son hombres que mantienen a la iglesia en continuo avance. Vamos a ver ahora los evangelistas. El evangelista es aquel que tiene un revestimiento especial para llevar almas a Cristo. Mirad, evangelistas, se nos da esa misión a todos nosotros. Cuando en Hechos se dice, recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. La misión de todo hijo de Dios es evangelizar a las almas. Se nos nombra solamente en el Nuevo Testamento a 2 personas con este ministerio, o así se nos destacan. Uno es Felipe el evangelista, lo encontramos en Hechos 21:8, y otro es cuando Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Así que aunque hay hombres especiales con este ministerio, todos somos llamados a evangelizar a todo aquel que tenemos a nuestro alrededor. Y por último, los pastores maestros. Este es un mismo ministerio y lo vemos en la forma gramatical en la que lo leemos. Todo pastor debe de enseñar, pero no todo el que enseña es pastor. Así que el pastor es el que guía, es el que enseña la palabra de Dios. El pastor lo definiríamos como hombres que han recibido una capacidad especial de entender la palabra de Dios y poder entonces ser provistos de lo necesario para guiar a la iglesia en todos los asuntos doctrinales. Vamos a ver, sin abundar más en ello, las operaciones de Dios. Y en cuanto a esto, como hemos visto al principio, nos decía sí, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. El listado de las operaciones de Dios lo encontramos en el libro de Romanos, el capítulo 12 y los versículos 6 al 8, y son 7 operaciones. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. Entonces vemos que son un total de 7 operaciones. La primera, la profecía. De esta ya hemos hablado. Distinguir entre el don de profecía o la operación de profecía, que es un mensaje que se da a la iglesia en un momento determinado, a el ministerio de profeta. Son 2 cosas diferentes. En segundo lugar, el de servicio. Mirad, ¿qué es la operación de servicio, el don de servicio? La capacidad de administrar y servir amorosamente a los demás. Aquel que sirve y administra. Aquí tendríamos como ejemplo a los diáconos. La semana pasada veíamos que son un ministerio
dentro de la iglesia. ¿Y qué es lo que hacían? Pues administrar los bienes de la iglesia y ayudar a los necesitados. Este es el don de servir. En tercer lugar, el don de la enseñanza. ¿Qué es la enseñanza? Pues mirad, es esa capacidad especial para instruir o para guiar por el camino correcto de la palabra. Aquí tendríamos, por ejemplo, a maestros de escuela dominical, los que enseñan a los jóvenes, los que enseñan en escuelas bíblicas, seminario, todo aquel que enseña, y por supuesto el pastor maestro tiene el don de la enseñanza, el de exhortación. Como ya nombré también antes, cuando hablábamos de la profecía, que es uno de sus propósitos es exhortar a la iglesia. Mirad, la exhortación es llamar a alguien para animarlo a algo, o sea, consolar, suplicar, avisar, corregir. Este es el don de la exhortación. El siguiente y quinto, el de repartir, es aquel que tiene un espíritu de generosidad y que da al que no tiene. Es esa persona hospitalaria. Ese es el que reparte. El don de presidir es el que se pone al frente de alguna actividad con una acción moderadora, supervisora o marcando y dando una directriz. Después y último es el don de hacer misericordia. ¿Y qué es hacer misericordia? Es cuando uno se identifica con el dolor ajeno, con el sufrimiento de los demás y establece una íntima relación, cuando existe esa empatía especial, donde hay respeto y donde hay sinceridad. Y bueno, como veis, qué abanico más grande de dones nos ha dado el Señor por medio de la Trinidad. Los dones que nos da el Espíritu, los ministerios que ha dado Cristo y las operaciones que ha dado Dios. Debemos de conocerlas, debemos de pedir a Dios que nos los dé para aportar a la iglesia y ser de bendición y de edificación, pero sobre todo tener mucho cuidado de cómo utilizar los dones, cómo utilizar los ministerios y ver que verdaderamente vienen respaldados por Dios, vienen dados por Dios. Como veis, los hemos visto de una forma muy breve, muy rápida, porque abundar en ello nos llevaría mucho tiempo. Para eso, tanto en la Iglesia de Santa Perpetua como Pleno Evangelio tenemos un seminario, el Seminario Bíblico Logos, que hace tantísimos años mi padre Juan Antonio Álvarez pues fundó y aún pues por la gracia de Dios sigue ahí. Este año ha habido un paréntesis por el tema del COVID, pero si alguien está interesado podéis hablar conmigo y si Dios quiere el curso que viene se empezará un nuevo seminario que consta de 3 años, así que ahí sí que se abunda mucho más en todos estos temas doctrinales. Ahora vamos ya pues a terminar en esta tarde, invitándoos a que la semana que viene estéis de nuevo a las 7 de la tarde conmigo, todas vosotras, y ya acabaremos. Nos quedan 2 semanas en las que vamos a ver los eventos del fin. Así que el Señor os bendiga mucho y si Él así lo permite y no ha venido antes, nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todas.